Bienvenidos amigos programadores. En el video de hoy vamos a explorar con un poco de detalle MongoDB. Exclusivamente nos vamos a centrar en el shell de MongoDB y vamos a conocer la gran mayoría de los comandos básicos que necesitamos para interactuar con nuestras bases de datos o nuestras colecciones en Mongo. En otros videos ya hemos visto cómo instalar MongoDB e incluso hemos utilizado ya Mongo en algunos de nuestros proyectos. Les voy a dejar los links abajo en la descripción y también arriba en las tarjetas. Pero en este video vamos a centrarnos pura y exclusivamente en esta línea de comandos y vamos a descubrir juntos todas las cosas que podemos hacer con Mongo. Si están listos, los espero después de la intro. MongoDB, como probablemente ya saben, trabaja con JSON, pero más particularmente con un formato propio que se llama BSON, que es básicamente una representación binaria de JSON. Es por eso que les recomiendo que si no están familiarizados con la sintaxis de JSON, o si lo saben pero no lo tienen bien en claro, que vean mi curso gratis de JSON, les dejo el link en la descripción, para que el acercamiento a Mongo y a los comandos de Mongo sea mucho más sólido. Además, les quiero comentar que este video no va a incluir la instalación de Mongo, porque eso ya lo expliqué en un video de hace unas semanas. También les dejo el link en la descripción. No lo hago de nuevo para no ser reiterativo. Pero vayamos entonces a la herramienta en la cual vamos a trabajar hoy, que es ni más ni menos que el shell de Mongo. Si ya lo tienen instalado y siguieron los pasos de mi video en el cual explico cómo instalar MongoDB, recordarán que en el disco C, en la instalación por defecto de Mongo, si es que ustedes no lo han cambiado, tenemos en el disco C, en Program Files, en la carpeta MongoDB, Server, el número de la versión, en mi caso 4.2, y bin. Aquí tenemos entonces dos ejecutables. El primero es MongoD. MongoD es el servidor. Este es el primero que tienen que ejecutar. Y obviamente el servidor tiene que estar corriendo para que cuando abrimos el shell se conecte a nuestro servidor de Mongo y podamos interactuar con él. Aquí, como ven, mi servidor ya está escuchando en esta dirección y en este puerto, por lo tanto ya puedo abrir el shell, que es el que sigue, mongo.exe. Le damos doble clic y deberían ver algo muy parecido a esto, con obviamente el cursor para empezar a trabajar. Primero que nada, empecemos con el comando más importante de todos, porque es el que básicamente les dará acceso a todo el universo de Mongo. Y ese comando es help. Como en cualquier otra aplicación, el comando help nos indicará la lista completa de comandos con los que contamos. Y como pueden ver, arriba en la lista aparecen diferentes secciones de ayuda. Tenemos db.help, db.mycall.help y otras versiones de help. Empecemos por db.help, no las vamos a recorrer todas, pero sí las más importantes. Y aquí, como pueden ver, Mongo nos mostrará todas las opciones que tenemos para operar con bases de datos. Traigo aquí el scroll. Entonces tenemos, por ejemplo, crear usuarios, crear colecciones, crear vistas. Acá tenemos, por ejemplo, para obtener el objeto de conexión al servidor, etc. Si volvemos a donde está el cursor, con CLS vamos a limpiar lo que hay en la consola para poder siempre trabajar sobre una hoja en blanco, si se quiere. Volvamos a Help y les quiero mostrar también db.mycall.help. En este caso la lista es bastante larga, como pueden ver, porque representa todo lo que podemos hacer con colecciones. Voy a checar un poquito. Muchos de estos comandos son los que veremos hoy, pero sepan que siempre pueden volver a estas sentencias de ayuda cuando no sepan cómo ejecutar alguna acción en Mongo. ¿Sí? Pero bueno, ahora las vamos a ver más en detalle. Lo que no quería era dejar de mostrarles cómo podían obtener un listado completo de todo lo que pueden hacer con Mongo. Vamos a limpiar una vez más. Pero ahora salgamos de las ayudas y comencemos a trabajar con las bases de datos. Lo primero que debemos aprender es cómo movernos entre bases de datos. Con el comando show dbs vamos a ver la lista de todas las bases de datos de nuestro servidor. Como pueden ver, hay tres que vienen por defecto, que son local, config y admin. Estas son las tres bases de datos que probablemente vean en la instalación nueva de su servidor.
son bases de datos de configuración que utiliza el propio MongoDB. Y además van a haber otras que pertenecen a otros proyectos en los que yo he estado trabajando y que pueden encontrar en este mismo canal. Para movernos entre bases de datos y poder operar con ellas, vamos a utilizar el comando use, que es el mismo comando que utilizaríamos en SQL. Entonces, por ejemplo, si me quiero mover a Music Catalog, que es la base de datos que utilicé en el tutorial sobre el proyecto de .NET Core MVC y Mongo, entonces haríamos use Music Catalog. Y aquí Mongo siempre nos va a indicar en la línea siguiente a la que acabamos de ejecutar cuál es la acción que ha tomado, qué ha hecho, qué ha sucedido. Entonces, de este modo, Mongo nos confirma que acaba de cambiar a la base de datos que indicamos. La forma que tenemos de comprobar en qué base de datos estamos parados es el comando db. ¿Sí? db entonces indica que ahora estamos en Music Catalog. Y para conocer las colecciones que hay adentro de esa base de datos, que sería de alguna forma el equivalente a las tablas, aunque Mongo trabaja con colecciones de documentos, que no es lo mismo, pero sería un poco el equivalente. Entonces haríamos show collections. Ahí como pueden ver, tengo listado solamente una colección. Pero no es esta la base de datos que usaremos hoy para nuestro curso. Lo que voy a hacer es crear una base de datos nueva que voy a llamar library. Para crear una base de datos nueva, puedo utilizar el comando use para moverme a una base de datos que no existe y Mongo la va a crear por nosotros. Entonces, si pongo use library, Mongo me acaba de decir, sí, switch to DB library, es decir, se cambió a library. Llego DB, como pueden ver, Mongo ha creado la base de datos y ahora estamos parados en esa misma base de datos. Sin embargo, si ahora escribo show DBs, de nuevo, pueden ver que la nueva base de datos todavía no aparece. Esto se debe a que todavía no hay collections y Mongo solo agregará al listado esta nueva base de datos una vez que tenga al menos una colección. Entonces, hagamos eso, voy a limpiar y agreguemos una nueva colección que vamos a llamar books. db.create collection y entre comillas simples books. Entonces ahora volvemos a escribir show dbs. Ahora sí aparece aquí abajo nuestra nueva base de datos library. Si decidimos eliminar esta base de datos por algún motivo, esto también es posible de una manera muy sencilla. Siempre hay que asegurarse de que estamos parados en esa base de datos con el comando db, y si no lo estamos, tenemos que movernos con el comando use, como recién vimos. Y una vez allí, adentro de la base de datos, ejecutamos db.dropDatabase. Y entonces Mongo dice que la pudo eliminar. Y con showDBs comprobamos que ya no existe. ¿Sí? Como pueden ver, tienen una sintaxis muy parecida a JavaScript, porque básicamente es lo que Mongo utiliza. Pero ahora creemos la base de datos de nuevo, porque sí que la vamos a utilizar. Use library, vamos a hacer de nuevo db.createCollection, books y showDBs. Entonces tenemos nuestra base de datos library. Agreguemos una base de datos más. db.createCollection y le voy a poner de nombre Test Collection, por ejemplo. Entonces si ahora hago show collections, voy a ver dos, books y test collection. La nueva colección está entonces ahí. Para eliminarla, utilizaremos una sintaxis que les recordará cada vez más a JavaScript, porque haremos db.testCollection y una vez en testCollection haremos .drop. Me devuelve un verdadero. Si ahora hago show collections, la colección se ha ido. Y nos hemos quedado solo con books. Así que empecemos ahora a agregar documentos a nuestra colección. Recuerden que MongoDB trabaja con el concepto de documentos y cada cosa que almacenamos en una colección es un documento, que no es ni más ni menos que un objeto JSON. Como les dije al principio, no voy a ahondar aquí en el formato JSON y en todas sus variantes y posibilidades, porque ya lo hice en mi curso gratis de JSON, que pueden encontrar en este mismo canal. Les dejo el link en la descripción y también arriba para que lo vean y entonces puedan entender esto que sigue de una manera un poco más clara.
Para insertar el primer libro, voy a mostrarles el JSON que ya tengo preparado en un documento diferente para que sea un poquito más fácil de ver y después eso lo voy a pegar aquí en el shell. Este es el JSON de uno de los libros, del libro que voy a insertar ahora. Como ven, es un único objeto, ¿sí? Empieza con una llave y termina con una llave, y tiene un título, el título es el título del libro, tiene un autor, tiene un array de categorías, que en este caso tiene solamente una categoría, que es ciencia ficción, tiene stock, que es un número, y tiene otro objeto, un objeto embebido en este, que es el tipo de edición. En este caso es un libro impreso y tiene 208 páginas. También tenemos lenguaje y ISBN, es decir, un objeto JSON bastante simple. Para insertar un único documento en Mongo, vamos a utilizar el comando insert_one adentro de la colección en la cual queremos insertar el documento. Y dentro de ese método insert_one vamos a agregar el JSON completo del libro. Por lo tanto, lo voy a copiar. Voy a copiar el JSON del libro. Entonces aquí vamos a escribir db.books, el nombre de la colección, .insert_one, que es el método que les comentaba, abrimos paréntesis, y aquí directamente voy a pegar el JSON que tenía en el otro documento, en el Notepad++. Vamos a hacer paste, y aquí como ven, está tal cual el JSON. Aquí está la primera llave, aquí está la última llave, y los distintos atributos. Cerramos con un paréntesis y le doy Enter. Tal como ven, acá Mongo nos indica que el libro ha sido insertado. De hecho, le ha asignado un ID. Ahora, veamos cómo insertar más de un elemento a la vez, porque en algunos casos lo que queremos es insertar una colección completa de documentos en nuestra colección. Y para esto voy a utilizar un array de objetos JSON que también tengo preparados. Aquí. Si se fijan bien, en estos objetos, no todos los atributos coinciden. Por ejemplo, al último libro le falta el ISBN y de hecho tiene una propiedad que ninguno de los otros tienen, que es Publish Date. Lo mismo pasa con el segundo libro, que no tiene el objeto embebido de Addition, ¿sí? No está en el segundo libro. Esta es una de las grandes ventajas de Mongo, su flexibilidad. En Mongo no importa realmente que todos los documentos de la colección sean iguales. No hay ningún tipo de restricción en cuanto a eso, a diferencia de SQL, en donde tenemos que definir la estructura de la tabla que almacenará la información y luego respetar esa estructura cuando agregamos elementos. Esto significa que la estructura de los documentos insertados puede crecer en el tiempo conforme nuestros requerimientos cambien. Para insertar más de un documento a la vez, entonces, vamos a utilizar el método insertMany. Recién vimos insert_one, que obviamente, como su nombre lo indica, nos permite insertar solamente un objeto JSON. Y ahora lo que vamos a hacer en cambio es, con una sintaxis muy parecida, hacer db.books.insertMany, abrimos paréntesis, y además de abrir paréntesis, lo que vamos a estar enviando va a ser un array de objetos JSON. Por lo tanto, tengo que abrir también corchetes. Ahora voy a, una vez más, pegar el JSON que había copiado, y como ven, voy a tener un array de objetos JSON. Aquí está el primer objeto, el segundo y el tercero. Cerramos corchete y cerramos el paréntesis del método insertMany. Y una vez que le doy Enter, obtengo una respuesta muy parecida a la de antes. Esta es la respuesta de la inserción de un solo objeto. Y obtengo 3 IDs, uno para cada uno respectivamente. Obviamente también existe la posibilidad de definir un ID nosotros mismos a la hora de la inserción, y entonces Mongo no lo hará automáticamente. Vamos a limpiar la consola. La última posibilidad que tenemos a la hora de insertar documentos es utilizar el método insert sin especificar ni one ni many, simplemente insert. Este comando nos da la flexibilidad de no conocer cuántos elementos serán agregados, lo cual es especialmente útil cuando estamos por almacenar elementos desde algún otro sistema en el cual no podemos asegurar cuántos serán. El comando nos permite insertar un documento o muchos con la misma sintaxis. Lo único que cambia es que cuando insertamos uno solo, enviaremos un único objeto JSON, y cuando insertamos más de uno, enviaremos un array de objetos JSON. Voy a volver a mi Notepad
Y aquí tengo otro libro más, La plaga de Camus. Lo vamos a copiar. Y la sintaxis será de nuevo muy similar. db.books.insert. Y en este caso simplemente vamos a enviar este objeto JSON. Cerramos paréntesis. La respuesta, como vemos, es distinta. No nos ha devuelto el ID Mongo. En este caso simplemente nos informa de que el objeto ha sido insertado. Y si quisiéramos insertar más de uno, volvemos a Notepad. Aquí tengo dos libros más. Aquí me falta el corchete del array. Y aquí está la única diferencia que les decía. Para que Mongo se entere que voy a enviar más de un elemento, lo tengo que enviar en el formato array. Vamos a copiar el array. Y escribimos db.books.insert, abrimos paréntesis, pegamos, cerramos paréntesis. Y aquí me dice, si se fijan, de nuevo, como fue un bulk insert, el resultado que obtenemos es levemente diferente, pero aquí dice con toda claridad que han sido insertados dos documentos. Sí, entonces, como ven, Mongo no tuvo problemas a la hora de ejecutar estos dos comandos, y todos los libros parecen haber sido agregados a la colección. Pero comprobemos que todo esto sea cierto revisando los comandos que tenemos para consultar nuestras colecciones. Para seleccionar todos los documentos de nuestra colección, solo tenemos que escribir db.books.find. El método find, como van a ver, nos va a permitir hacer grandes cosas. Así como está, podemos ver a simple vista que todos los elementos están. De hecho, si hacemos scroll hacia la derecha, vemos que todos los elementos están, aparecen. Pero claro, el formato en el cual Mongo está devolviendo los elementos no es muy fácil de leer, porque el indentado de JSON se ha perdido por completo. Para recuperarlo y poder inspeccionar los libros de una forma más amistosa, podemos escribir lo mismo que antes, db.books.find, y agregar al último la función pretty. Y con esto obtendremos el mismo resultado, pero en formato JSON. Y aquí entonces podemos ver cuándo empieza y termina cada elemento y cuáles son sus distintos atributos. Este formato obviamente se puede leer con mayor claridad. De todas formas, el resultado sigue siendo demasiado grande, así que probemos limitar el número de resultados obtenidos. Eso lo podemos hacer agregando, a su vez, a esta función pretty, la función limit. Vamos a decir limit 3, que solamente nos devuelva 3 resultados. Aquí entonces, como pueden ver, solo nos devuelve los primeros 3 objetos que Mongo encuentra. Pero esto obviamente no es un filtro, simplemente es el equivalente al top 3 de SQL. Nos devuelve los primeros 3 que encuentra sin ningún tipo de criterio más que los que estén arriba. Para recuperar los libros que cumplan con determinada condición, simplemente vamos a agregar la condición en formato JSON como parámetro del método find. Empecemos por el clásico filtro que iguala una propiedad. Es decir, obtengamos, por ejemplo, todos los libros cuyo lenguaje sea French. Para esto escribiremos db.books.find, paréntesis, paréntesis, y dentro de esos paréntesis abrimos llaves, porque voy a definir un elemento JSON, y aquí diré language, dos puntos, y entre comillas, French. De esta forma, Mongo recorrerá los documentos insertados e intentará igualar el par propiedad-valor con el enviado por parámetros. Como vemos, ha funcionado, nos ha devuelto tan solo uno. También podemos agregar al último, pretty, y vemos entonces en un formato un poco más amistoso el elemento que acaba de devolver, como que es la plaga y que efectivamente el lenguaje es French, francés. Probemos esto con un ejemplo más y recuperemos todos los libros que pertenezcan a la categoría crime, crimen. La sintaxis va a ser muy parecida, db.books.find, paréntesis, paréntesis, y aquí abrimos llaves y decimos categories, dos puntos, y entre comillas, crime. También voy a decir el final, punto pretty. Y aquí está. Tenemos, por ejemplo, en este caso, la naranja mecánica, que como pueden apreciar, tiene otras categorías además de esta. Es decir, que Mongo fue capaz de entregar el resultado cuando al menos una categoría coincidía
con la suministrada en parámetros. Las queries en Mongo también soportan operadores. Les voy a mostrar un ejemplo de esto con el operador in. Entonces ampliaremos nuestra última búsqueda, que fue esta, y le pediremos a Mongo que devuelva libros que pertenezcan a la categoría crime, pero también a la categoría existencialismo. Esto se escribiría de la siguiente manera. En vez de igualar directamente la categoría, aquí tendremos que abrir nuevamente llaves para definir un nuevo objeto JSON y utilizaremos el operador con signo pesos in, dos puntos, y aquí abriremos un arreglo, un array, y en ese array definiremos crime y además, si le damos enter, obtenemos entonces dos resultados. Es decir, agregamos un JSON anidado en el objeto principal y allí agregamos otro elemento JSON con un array contra el cual Mongo debe comparar. ¿Sí? Entonces, como pueden ver, solo dos elementos cumplen con la condición y el operador funciona a la perfección. Si quisiéramos ordenar ahora este resultado de otra forma, podríamos agregarle a este comando el método sort y dentro de este método especificar cuál es el valor que queremos ordenar. Probemos por ejemplo con el lenguaje y justo antes del método pretty tendremos que agregar nuestro método sort. Entre paréntesis, como siempre, abrimos llaves, un nuevo objeto JSON y decimos language, dos puntos, menos 1. Es decir, los resultados ahora aparecen al revés que antes. De hecho, si cambiamos el número de menos 1 a 1, vemos que primero aquí está el libro de Camus y segundo está la naranja mecánica. Le damos Enter, ahora está exactamente al revés. Primero la naranja mecánica porque está ordenando por lenguaje. Este está en inglés y este está en francés. También podríamos obtener el valor entero de cuántos resultados obtendríamos con esta consulta, lo que sería ni más ni menos que un count. Puedo dejar el sort o puedo borrarlo, de cualquier forma el count va al final. En este caso lo voy a borrar a todo y voy a decir count. Y ahí está, 2. 2 es el número que sabemos bien es el resultado de esta consulta. Ahora veamos cómo concatenar dos condiciones, o lo que en cualquier lenguaje de programación se conoce como AND. Para esto, obtengamos los libros escritos en inglés que tengan un stock mayor a 10. También voy a mostrarles en este mismo ejemplo otro operador más, que es el operador GT, el cual sirve para hacer justamente esto último. Ahora lo van a ver. El comando sería db.books.find y dentro del find abriremos un JSON y diremos language, dos puntos, entre comillas, English, coma, y la segunda propiedad que es stock, dos puntos, y como recién veíamos, a la hora de agregar un operador tenemos que abrir un objeto JSON nuevo, signo pesos GT, que es nuestro operador, y GT significa ni más ni menos que greater than, es decir, mayor que. Por lo tanto, a continuación puedo agregar el número, 10. Y también voy a agregar la función pretty para que se vea bien. Entonces, esto nos devuelve todos los libros cuyo lenguaje sea inglés, por lo tanto esta condición vemos que se cumple, y además cuyo stock sea mayor a 10. Vemos que hay dos, 23 y 41. Recuerden entonces que el operador GT, en donde se lee GT, significa greater than, son las siglas en inglés para mayor a. Y ya que les mostré cómo hacer un AND, les voy a mostrar también cómo transformar este mismo comando en un OR. Esto es muy sencillo, ya que, como han podido comprobar hasta ahora, Mongo va construyendo todas sus condiciones en formato JSON. Para el OR, vamos a usar el operador OR al principio del objeto JSON, ¿sí? Aquí, antes del lenguaje. Aquí diremos OR, dos puntos, y luego le vamos a asignar como valor un array con estas dos condiciones que ya teníamos. Entonces, abrimos corchete, también tengo que abrir llave y cerrarla después de la primera condición, ¿sí? Porque en este caso las va a tratar por separado, va a decir o se cumple esta
o se cumple la segunda, que es que stock sea mayor a 10. Es que a continuación de esta llave tengo que cerrar obviamente corchetes y me falta una llave más. Esta llave cierra el objeto de stock, corchete que cierra el array y la llave que cierra el objeto OR. Le damos Enter. Bueno, ahí vemos cómo hemos obtenido muchos más resultados porque evidentemente son muchos más los libros que cumplen con alguna de las dos condiciones. Es un poco más complicado que antes, pero la complejidad está básicamente en la forma en la que construimos el JSON más que en otra cosa. Vamos a limpiar una vez más y además del operador GT, que es greater than, también está disponible el operador LT o less than, que nos permitirá buscar valores menores al definido. Siguiendo el ejemplo, podemos escribir lo siguiente: db.books.find y vayamos de todas formas a un ejemplo un poquito más simple que el anterior. No vamos a usar un OR, simplemente vamos a hacer stock, dos puntos, y vamos a buscar todos aquellos libros con un stock menor a 10. Por lo tanto haremos signo pesos LT o less than y aquí simplemente el valor. Vamos .pretty y entonces aquí está stock de 5 y stock de 3. Es decir, nos ha devuelto todos los libros con stock menor a 10. De todas formas, fíjense que este operador no iguala el valor, es decir que no es menor o igual a 10, sino simplemente menor a 10. Por ejemplo, fíjense que el stock del primero de los libros es 5. Y si yo ahora cambio esta condición y en vez de 10 le pongo 5, vemos que ha desaparecido. Ahora me quedo solamente el del stock de 3. Si yo quiero que 5 aparezca, si yo quiero que igualarlo, a este operador LT le tengo que agregar la letra E de equals. Es decir, necesito que mi operador represente un menor o igual. Es decir, agregamos la E aquí, LTE, y ahora apareció de nuevo el 5, porque esto significa que quiero los libros que tengan un stock menor o igual a 5. Ahora sí, entonces el libro ha aparecido de nuevo. Esto mismo se puede hacer con el operador GT, cuando queremos buscar valores mayores o iguales. Solo tenemos que agregar la E para que se convierta en GTE o greater than equals, mayor o igual que. Antes de dejar las queries para pasar a la actualización de datos, quiero mostrarles que además del método find, también podemos usar el método find_one. Si quisiéramos que Mongo nos devuelva solo el primer elemento que cumpla con la condición, cualquiera sea la condición. Hacer CLS, y si volvemos a uno de los ejemplos anteriores, vean cómo me puedo mover entre los comandos que ya ejecute con las flechas del teclado, ¿no? Si le voy para arriba o para abajo, voy cambiando y voy moviéndome entre todos los comandos que ya ejecuté. Voy a llegar hasta el in, voy a usar el in en este caso, sí. Porque de hecho si hacemos el count, recordemos que tenía dos resultados. Pero si yo ahora en vez de find a esta misma query, le digo find_one, solamente me va a devolver el primero. Si obviamente esto estuviese ordenado de distinta manera, podría jugar con eso para que el resultado que me devuelva sea uno u otro. Pero en definitiva, me va a devolver el primero que encuentra para el comando que estoy ejecutando. La primera forma de hacer un update es, desde mi punto de vista, la menos cómoda, pero se la quiero enseñar de cualquier manera. El comando update tiene dos parámetros. Primero, la condición con la cual Mongo va a encontrar el elemento a actualizar, y segundo, el elemento que lo reemplazará. Por ejemplo, voy a tomar uno de los elementos que inserté. Si vuelvo a mi notepad, voy a tomar este, por ejemplo, 1984 de George Orwell. Lo que voy a hacer va a ser copiar todo el elemento, crear un nuevo notepad y lo voy a modificar. Le voy a quitar el ISBN y le voy a quitar el objeto de edition. ¿Sí? Me va a quedar simplemente stock 5 y lenguaje inglés. Ahora voy a copiar esto y voy a ejecutar el update como sigue. Voy a hacer db.books.update, abro paréntesis, y como primer parámetro en mi objeto JSON voy a buscar
este libro, 1984, que es el libro que quiero actualizar, coma, y aquí es en donde tengo que pegar el JSON que acabo de editar. Edit, paste, cierro paréntesis, enter. Como vemos, parece que Mongo ha encontrado el documento y lo ha actualizado. Entonces, si ahora hago un dbBooks.find de este mismo libro que dijimos title 1984.pretty, vemos que el libro ha sido reemplazado por la versión modificada. Por lo tanto, hemos perdido los elementos que eliminé. En conclusión, el método update, así como está escrito, reemplaza el documento que cumple la condición del primer parámetro con lo que sea que hayamos enviado como segundo parámetro. Y esto no es muy práctico para actualizar propiedades individuales, porque significa que si yo quiero modificar simplemente una propiedad, como por ejemplo el título, tendría que escribir el objeto completo, además de las propiedades a actualizar, para no perder esos valores originales. Para evitarnos esto, es que Mongo nos ofrece el operador set. Entonces, supongamos que del libro anterior solo quiero actualizar autor y lenguaje. En ese caso sería algo así. db.books.update. Y aquí tendríamos título 1984. Y como segundo parámetro voy a abrir otro JSON. Y tal cual hacíamos con el in y con gt y lt, utilizaremos el operador set, que a su vez requiere que tengamos otro JSON embebido. Autor, le vamos a llamar George Eric Orwell. Y a su vez vamos a decir que language ya no es más inglés, sino que es Spanish. Ejecutamos esto y según parece el cambio ha sido exitoso, pero lo comprobemos utilizando de nuevo el find. Y como vemos entonces el set ha funcionado. Actualizado lenguaje y autor, de hecho me equivoqué y tipé mal autor, por lo tanto apareció una propiedad nueva, ni siquiera elimino la anterior, sino que apareció una propiedad nueva, de modo tal que he podido actualizar el elemento, he podido actualizar el documento sin perder los datos preexistentes. Esta sintaxis sería entonces bastante similar a la de su equivalente en SQL. Y como pueden notar, esto sirve para actualizar el valor de la clave. Es decir, actualizamos el valor del lenguaje y el valor del autor. Pero si en lugar de el valor de la clave quisiéramos renombrar la clave, deberíamos utilizar el operador rename en vez del set. Entonces, por ejemplo, supongamos que queremos, olvidémonos del lenguaje de autor, y para este mismo libro, en vez de set, vamos a decir rename, y vamos a tomar, por ejemplo, la propiedad de stock. Y en vez de que se llame stock, le vamos a instruir para que se llame available stock. Le damos a enter. Parece que funcionó porque ha macheado y además lo ha modificado. Corramos el find una vez más. Y como ven, stock ya no está más y en su lugar aparece available stock. Por lo tanto, la clave ahora se llama available stock, pero el valor sigue siendo el mismo. Al igual que pasaba con el insert, también tenemos las opciones de actualizar solo un documento o actualizar varios a la vez. Por ejemplo, actualicemos los lenguajes de todos los libros de Camus para que tengan el mismo stock. Digamos db.books.update many, y entre paréntesis abrimos JSON y decimos que cuando autor sea Albert Camus, entonces set, dos puntos, JSON de nuevo, stock, que sea 30. Enter. Y como ven el mensaje que devuelve Mongo, dice que dos registros
parecen haber sido actualizados. Hagamos un find, db.books.find, author, Albert Camus, .pretty. Y aquí está, Albert Camus el autor, stock de 30, Albert Camus el autor, stock de 30. Y obviamente también podríamos, si quisiéramos, actualizar un solo valor a través del comando update1. Para demostrar esto vamos a pasar al español el libro on the road, por ejemplo, db.books.update1, paréntesis, paréntesis, abrimos el objeto JSON y en su primer parámetro, como siempre, tenemos la condición on the road y cuando esta condición se cumpla, un nuevo objeto JSON, set dos puntos, JSON, language, Spanish. Comprobemos esto con un find title on the road y .pretty. Y como pueden ver, el lenguaje es español, por lo tanto ha funcionado perfectamente. Esta también es otra de las opciones. Igual que en el insert, podemos hacerlo de a uno, podemos actualizar muchos a la vez o podemos usar update y Mongo se dará cuenta de cuántos puede o no actualizar. Con todo lo que ya hemos visto, creo que se pueden hacer una buena idea de cómo serán los comandos para eliminar documentos. Les voy a mostrar solo dos, para no ser muy repetitivo. Voy a eliminar el libro que acabamos de editar recién, On the Road, con el siguiente comando, db.books.delete1, paréntesis, paréntesis, y entre llaves, title on the road. Mongo nos devuelve un true, por lo tanto lo comprobemos con el find de on the road y como ven, Mongo en este caso no devuelve nada porque no lo encontró, el libro ya no existe. Y de una manera similar, para eliminar más de un elemento a la vez, utilizaremos delete many. Vamos a hacer db.books.delete many, paréntesis, paréntesis, author, Albert Camus, y en este caso ha eliminado dos, ha eliminado más de un documento, ha eliminado dos. Si hacemos db.books.find con la misma condición, Albert Camus, no obtenemos nada porque los libros ya no existen. Y con esto entonces hemos cubierto lo básico. No les voy a mostrar Compass ahora porque ya lo hemos utilizado en otros proyectos y porque este tutorial tenía como objetivo mostrarles cómo moverse y cómo interactuar con Mongo a través de su shell, a través de su línea de comandos. Espero que les haya gustado. Si lo disfrutaron y se aprendieron algo, como siempre déjenme un like. Suscríbanse al canal porque se vienen muchos más cursos, muchos más tutoriales y mucho más contenido para ustedes. Y déjenme un comentario con cualquier cosa que quieran ver en próximos videos. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima.